Yo considero que es una bendición de poder comenzar este 2023 alabando, orando y escuchando la palabra de Dios. Es una gran bendición, amén. Así que mis amados hermanos que están conectados, les felicitamos por estar acá, si son unos valientes del Señor. Y pues nada, hay que aprovechar el tiempo y comenzar cada espacio, cada momento, como siempre, con la hermosa y maravillosa palabra del Señor. Amén. Bueno, mis amados, quiero que vayamos en este momento, en esta oportunidad, rápidamente al libro de Romanos, capítulo 8, verso 37. No es el texto central de la predicación, es solamente la introducción que vamos a tener al tema de hoy de la predicación. Amén. Romanos 8, 37. Gloria a Dios. Me he dado cuenta de algo en este servicio, en este primer servicio del año. Y es lo siguiente. Una palabra que ha sido tal vez muy escuchada en este servicio, en lo que llevamos de este tiempo, ha sido, y se han dado cuenta, la palabra agradecimiento. Amén. La hemos cantado, se ha leído el Salmo 138, que es un salmo de agradecimiento. Cada oración que hemos hecho, amén, mi pastor, mi pastora, mi vida, ha sido igualmente de agradecimiento. Entonces, créame que el tema que hoy vamos a desarrollar va a ser y es agradecimiento. Amén. Romanos 8:37. El texto dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y recurrentemente escuchamos estas palabras que nos alientan, que nos animan, que somos más que vencedores, ¿sí? Por medio de aquel que nos amó, más que vencedores. Pero hoy el tema, mis amados, no es más que vencedores, aunque obviamente lo somos, ¿sí? Hemos vencido, seguimos venciendo, porque así Cristo y Dios lo han determinado, amén. Hoy el tema es agradecimiento, y como el tema es agradecimiento, pues el título de la enseñanza en esta hermosa noche es: somos más que agradecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Somos más que agradecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque como les comentaba hace un momento, escuchamos continuamente que somos más que vencedores, y sí, somos más que vencedores, pero qué importante ser más que agradecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una cualidad que debe primar en el cristiano, el ser agradecidos, porque hay mucho por qué ser agradecidos delante de Dios. Ayer estábamos terminando un precioso 2022. Y digo esto porque somos, como siempre lo manifiesto y lo menciono, somos privilegiados, todos somos privilegiados. Desde que hoy tengamos vida, desde que hayamos podido despertar, tal vez algunos tarde obviamente por haberse anoche quedado despidiendo el 2022 y recibiendo el 2023, es algo muy lógico, pero sea tarde o temprano nos despertamos, amén, y hemos despertado a un nuevo tiempo, hemos despertado a un nuevo año en Cristo Jesús. Han pasado 365 días, han pasado 52 semanas, han pasado 12 meses, ha pasado obviamente un año. Amén. Ayer pasó, pero hoy cuando fueron las 12 de la madrugada, pues arrancó una nueva oportunidad, arrancó unas nuevas horas, un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes, ¿sí? Y obviamente un nuevo año que estaremos sirviendo eficazmente en el Señor y en su obra. Y somos privilegiados porque tal vez muchos escucharon ayer, supieron ayer la noticia de que pues al mundo lo impactó, de la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Obviamente está ya muy mayor, ¿sí? Pero uno no esperaría, o no esperaba que precisamente un 31 de diciembre fuese a partir, ¿sí? Uno esperaría muy seguramente que iba a pasar pues a este año, y no fue así. Estuvo a pocas horas de culminar un año y comenzar otro, pero no alcanzó,
¿sí? No se le dio esa oportunidad, ese chance. Pero a ti y a mí se nos dio esa oportunidad y aquí por la gracia de Dios estamos vivos, estamos bendecidos, estamos en victoria. Es un motivo muy grande de ser y estar en agradecimiento delante del Señor. Amén. Vamos a ir, mis amados, porque hoy también hemos tocado muchos salmos y hoy la enseñanza se va a basar en un salmo muy especial de la palabra de Dios, un salmo muy pequeñito, pero muy especial como es la palabra de Dios. Salmo número 100, amén. Salmo número 100. Y lleva por título este salmo, exhortación a la gratitud. Amén. Exhortación a la gratitud. Les comentaba que la palabra gratitud pues ha llevado una línea en ese servicio que hemos venido desarrollando. ¿Sí? Gratitud, agradecimiento, ha llevado una línea muy constante, muy importante. Entonces, leamos el salmo número 100, por favor. El texto dice de la siguiente manera. Es un salmo de alabanza, es un salmo que se canta, con el cual se alaba, se glorifica al Señor. El salmo dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén y amén. Hoy hemos comenzado leyendo, como les comentaba, Salmos y hemos podido leer de manera completa el Salmo número 100. Bastante cortico, solamente 5 versículos, pero bastante profundo como tal. Amén. Si hablamos de agradecimiento, surge una pregunta, es el primer punto que vamos a tocar en esta predicación, y es el siguiente: ¿cómo ser agradecidos? Primer punto, ¿cómo ser agradecidos? Amén. Y para esto obviamente vamos a desglosar muy rápidamente los primeros 4 versículos del Salmo número 100. ¿Cómo ser agradecidos? Un primer aspecto, un punto A, podríamos llamarlo, es el siguiente. Alguien que es agradecido canta alegre a Dios, ¿sí? El que es agradecido, mis amados hermanos, canta alegre a Dios. El verso número 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Es un mandato de parte de Dios. Es un mandato que a Él le cantemos, que a Él le adoremos. Es un mandato igualmente que lo hagamos con una actitud como lo demanda la palabra de Dios. ¿Cuál es? Que cantemos con alegría a Dios. Amén. Que expresemos ese júbilo, que expresemos igualmente ese agradecimiento a nuestro amado Señor y Salvador. No olvidando que la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El cantar es expresar. El cantar obviamente es reconocer. El cantar obviamente es dar. Y como creyentes en este 2023, mis amados hermanos, nuestra vida debe ser una continua alabanza delante del Señor. Hoy como nunca somos bendecidos, como nunca. La generación o los tiempos que estamos viviendo, aunque son tiempos, sabemos, difíciles, pero somos bendecidos en muchos aspectos. Como nunca tenemos un medio como el que hoy podemos aprovechar. ¿Cuál es? Tenemos estos medios virtuales que nos podemos ver, nos podemos igualmente oír y podemos hacer que el mensaje de la palabra de Dios corra a diferentes puntos de una ciudad, ¿cierto? De un departamento, de una provincia, de un país, de un continente, aún del mundo entero. Ustedes se pueden imaginar lo que muy seguramente hubiese hecho un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, un Felipe, con un medio con el que hoy contamos, que no hubieran hecho en su tiempo. Pero nos correspondió hoy a nosotros vivir estos tiempos
y poder expandir el mensaje de la palabra del Señor. Pero obviamente lo primero es que seamos agradecidos. Y un corazón agradecido, una vida agradecida, está continuamente cantando, está continuamente alabando, está continuamente adorando al Señor, entendiendo algo. Hay momentos en que uno no tiene de pronto la actitud. Hay momentos que uno está obviamente con problemas, está tal vez con situaciones, está con aflicciones, está pasando por desiertos, está pasando por pruebas, por tantas cosas. Pero aún así entendamos algo, que cuando pasamos por esos momentos, el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza espiritual, que nos permite obviamente agradecer, cantar y salir de un momento de crisis, de un momento de enfermedad, de un momento de prueba por el cual estemos pasando. Primer mandamiento, primer punto, cantemos y seamos agradecidos continuamente delante del Señor. A Él cantamos, a Él adoramos y a Él servimos. Un punto B, un agradecido sirve a Dios con alegría. Todo aquel que es agradecido sirve a Dios con alegría. El verso número 2 dice, servir a Jehová con alegría. Debemos servir a nuestro amado Señor y Salvador, no con tristeza y no por obligación y tampoco por necesidad, no. La Biblia lo dice, Dios lo demanda, que lo hagamos todo con alegría, que lo hagamos todo con regocijo, que lo hagamos todo con ánimo, porque la actitud, mis amados hermanos, siempre marcará la diferencia, siempre. ¿Alguien puede cantar? Claro que sí. ¿Quién no puede cantar? Tenemos voz, ¿sí? Tal vez la voz que tenemos, en mi caso no es la más bonita, la más agradable, pero igualmente cantamos. Pero más que sea bonita o agradable, lo importante que es lo que está en el corazón, la forma y manera con la cual lo hacemos, ¿sí? Cómo lo manifestamos, qué actitud obviamente entregamos a nuestro Señor y Salvador, que Él conoce. Él sí conoce cómo está nuestro corazón y Él sí conoce la actitud con la cual cantamos, adoramos y en este aspecto con la cual servimos a Dios. Note algo. El servicio me habla de qué? Me habla de hacer, ¿sí? Si alguien es pasivo, si alguien es muy quieto, si alguien es estático, es inerme, pues su servicio no será tal vez el más correcto, ¿sí? Pero cuando alguien sirve con disposición, porque se trata de hacer, es un verbo, ¿no? Hacer, tiene acción, tiene movimiento, pues es algo que obviamente cautiva, es algo que muchas veces hasta contagia, ¿sí? Nuestro servicio diligente, nuestro servicio alegre a Dios, créame, mi amado hermano, contagia, porque muchas vidas a ti y a mí nos están viendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿Sí? Obviamente, ¿para quién lo hacemos? Y lo hacemos sabiendo siempre que todo lo que emprendemos en el Señor es con entendimiento. Lo hacemos tanto en espíritu como en verdad. Amén, que es algo muy, muy importante. Pero igualmente importante es en el hacer lo siguiente. Como siervos de Dios, y cuando digo siervos de Dios me refiero a todos, absolutamente a todos. Aquí no hay nadie que no sea siervo de Dios y que no está en el deber, yo diría hasta en la obligación, ¿sí? De servir a Dios. Todos debemos servir a Dios de una u otra manera. Esto no solamente ha sido delegado en esta oportunidad para nuestro pastor Mariano, nuestra pastora Yelis, para mi vida, no. El servicio ha sido delegado absolutamente a todos. Y en este 2023, mi amado hermano, pídele al Señor que te ilumine. No te digo que te revele, que te ilumine en qué tú debes servirle a Él. Porque hay muchas maneras, hay muchas formas, hay muchísimo, pero muchísimo que hacer en este 2023 a favor de la causa del Señor. Y para esto, ¿qué es importante? Para que podamos servir con excelencia. Nuestra meta es la excelencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos previamente hacer algo. Debemos prepararnos,
¿sí? El que se prepara diligentemente en el Señor servirá diligentemente, eficazmente y con la altura y excelencia a Dios, ¿sí? ¿Y cómo servimos a Dios? Uno sirve a Dios cuando le sirve al pueblo de Dios, cuando muy regularmente estamos orando por la iglesia, orando por las necesidades, cuando estamos enseñando, cuando estamos compartiendo la palabra, cuando estamos visitando a alguien, cuando estamos llevando una consejería. Vean, mis amados, si es por servicio a Dios, yo no diría que hay mucho por hacer. Yo diría mejor que hay todo por hacer. No sé en el 2022 de qué manera tú serviste, pero si no fue de una manera eficaz, en este 2023 Dios nos da una nueva oportunidad para que lo hagamos con excelencia, para que lo hagamos previamente con una excelente y buena preparación, para que sirvamos de manera diligente al Señor. Así que todo aquel que es agradecido sirve a Dios con alegría. No sirve con tristeza, no sirve con pesares, no sirve o no dice porque me tocó, no, lo hace con alegría, con diligencia porque es para el Señor. Y yo siempre digo algo, Dios no es deudor de nadie. Y aunque Dios no tendría que a nosotros reconocernos y tampoco, entre comillas, pagarnos, pues sabe que Dios lo hace. Dios lo hace. Y no solamente me refiero a que seamos prosperados o seamos bendecidos con algo material, no. Hay muchas cosas que no son materiales que Dios nos ofrece y nos provee continuamente. Amén. La salud es algo increíble, ¿sí? El amor, la paz, el gozo, la empatía, tantas cosas que Dios provee continuamente a nuestra vida. Él sí nos reconoce, Él sí nos paga. Así que este 2023 sirvamos eficazmente, diligentemente en la obra del Señor. Punto C. Un agradecido viene ante su presencia. Amén. Un agradecido viene ante su presencia. Vean, un agradecido, mis amados hermanos, no huye de la presencia del Señor. Hoy iniciamos una nueva etapa en el devocional. Nos comentaba hace un momento nuestro pastor Mariano acerca de esto. Y tuvimos la dicha, el gozo, la alegría en el año 2022 comenzar un proyecto con el devocional, un proyecto que está aprovechando el Ministerio Betel, están aprovechando cada uno de ustedes y muchas vidas más de diferentes puntos, yo diría que el mundo entero, y están aprovechando esta gran bendición. ¿Cuál fue? En 2022 fue, mis amados hermanos, leernos todo el Nuevo Testamento. Cuando uno habla de esto, uno comenta de leer la Biblia, de leer, en este caso, el Nuevo Testamento. Muchas veces, ¿qué sucede? Para muchas vidas es como un imposible. Es como, pero es que eso es muy largo, pero es que eso es muy grande, pero es que no entiendo, es que no me queda el tiempo. Y yo digo, no, tiempo sea como sea, tenemos obviamente que sacarlo, tenemos que orar a Dios para que Dios haga que podamos redimir el tiempo. ¿Que es imposible hacerlo? No, no es imposible hacerlo. Dios nos ha dado capacidades. Todos tenemos capacidades, todos tenemos en Dios dones, todos tenemos en Dios talentos, pues hay que aprovecharlos y ponerlos obviamente en práctica. Todos tenemos muy seguramente ojitos, todos sabemos leer, todos tenemos una Biblia, todos tenemos medianamente una buena salud. Yo digo que no hace falta, no hace falta nada. Ahí es que aprovechar estas oportunidades. Y así fue como en 2022 leímos el Nuevo Testamento capítulo a capítulo, capítulo a capítulo. Día a día fuimos leyendo, fuimos escudriñando capítulo a capítulo. Comenzamos un día como hoy, enero 1, y en octubre 31 terminamos de manera eficaz el Nuevo Testamento. De bendición. Amén. Fue algo maravilloso. ¿Y eso qué hace? Eso hace, mis amados hermanos, que vayamos a la presencia del Señor. Eso hace un devocional. Eso hace cuando tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios. Eso promueve. Es el resultante. Entrar en la presencia del Señor. Porque yo decía que no debemos huir de la presencia de Dios. Pues no debemos huir
como hoy muy seguramente todos leímos Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y en el 2 nos hablaba de la desobediencia del hombre. Y cuando el hombre obviamente desobedeció, cuando el hombre obviamente pecó, cuando el hombre cayó en transgresión, ¿qué hizo? Pues huyó de la presencia del Señor, se escondía de la presencia del Señor. Y el hombre natural vive así, vive huyendo de Dios, vive huyendo de la presencia del Altísimo. Pero tú y yo no vivimos huyendo, todo lo contrario, tú y yo vivimos es acercándonos continuamente y constantemente, y es más, yo podría afirmar que vivimos en la presencia del Señor. Es para ti, para mí un gozo, es para ti, para mí una alegría, es un deleite estar en las cosas del Señor. Tal vez nos falta tiempo, y cuando digo que nos falta tiempo, lo digo en el sentido que hay muchas cosas que hacer, que estamos ocupados y que quisiéramos tener muy seguramente mucho más tiempo para estar en la presencia del Señor. Amén. Pero Dios ve eso. Amén. Dios ve eso. Dios está viendo hoy los que se han conectado. Amén. Y créame, Dios bendice. Muchos tal vez hoy no pudieron, es entendible, están de pronto descansando en otra actividad, es algo entendible. Pero ¿sabe qué? Este camino, mi amado hermano, es de valientes. Este camino, mi amado hermano, es de esforzados. Este camino no es de flojos. Este camino no es de perezosos. No. Hoy, 1 de enero, estamos aquí conectaditos en las cosas de Dios. Y si hemos comenzado bien este 2023 en las cosas de Dios, en la presencia del Señor, pues así nos vamos a mantener día a día, semana a semana, mes a mes y año tras año. Que cuando terminemos este 2023 muy seguramente tú tengas tu agenda del devocional llena, me la tengas llena, ¿sí? Que día a día tú sacaste ese tiempo para venir ante la presencia del Señor, como el Salmo 100 dice, Salmo 100 verso 2 parte B dice, venir ante su presencia ¿con qué? Con regocijo, que sea ese deleite, que no sea tal vez cierto esa carga, esa imposición, esa obligación, ese que me toca, no. A nadie le toca nada, para nada, ¿sí? Venimos a la presencia de Dios con que con alegría, con regocijo, con júbilo, porque es que nos vamos a encontrar con quién, con nuestro amado Señor y Salvador. Nos encontraremos con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con nuestro sustentador. Y es más, todo lo que hagamos aquí en esta tierra, yo diría es pura teoría, porque un día será una práctica total, única, maravillosa y grandiosa en el cielo por siempre. Amén. Aquí estamos haciendo unos pinitos nada más. Pero cuando estemos allá, mis amados, nos gozaremos. Allá nos gozaremos aún más. Si nos gozamos aquí en la tierra, o no es así. En ambientes cristianos, ese es nuestro ambiente. El ambiente de oración, ese es nuestro ambiente. El ambiente de alabanza es nuestro ambiente. El ambiente de cantar a Dios es nuestro ambiente. El ambiente de leer su palabra, mis amados, es nuestro ambiente. El ambiente de estudiarla, ni se diga, ese es nuestro ambiente. Pero aquí estamos como una capsulita, muy seguramente. Pero allá a plenitud, gozándonos, alegrándonos, ¿cierto? Deleitándonos en la presencia del Señor. Estaremos pasando un tiempo en la eternidad de alegría y gozo eterno. Así que hay que hacerlo aquí con toda. Hay que hacerlo con toda, mis amados. Los días son malos, los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, pero tú y yo que estamos en Cristo nos gozamos a pesar de la adversidad. A pesar del problema, nos gozamos. A pesar de lo que digan, hablen, escuchemos, pues el cristiano se goza. Porque el fin del cristiano no es la tierra, para nada. Aquí solamente estamos de paso, somos pasajeros. El fin de tu vida y el fin de mi vida es estar toda la eternidad en el cielo con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que si es así, pues venimos con alegría y nos metemos con alegría en la presencia del Señor. Amén. Hay que levantarse, mis amados. Hay que determinarse. No hay que ver nada de este mundo, ¿sí? Hay que hacerlo por encima de lo que
digan, hablen o comenten. Nuestro gozo será eterno. De hecho, nuestro gozo es eterno en su presencia. Punto número B. Gloria a Dios. Un agradecido reconoce quién es Dios. Amén. Un agradecido reconoce quién es Dios. La palabra dice en el verso 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Un agradecido reconoce quién es Dios. Y yo pregunto, y me pregunto, ¿y cómo hace un agradecido? ¿Cómo hace una vida? ¿Cómo hace un hombre para reconocer quién es Dios? Si es que a Dios nadie lo ha visto. Amén. Pues, mis amados, un agradecido reconoce quién es Dios. ¿Saben por qué? Porque le conoce. Un agradecido conoce a Dios. Y como conoce a Dios, pues lo reconoce. ¿Sí? ¿Y por qué lo reconoce? Pues porque está en su presencia, porque se deleita en él, porque escudriña la palabra de Dios, porque está ahí indagando, porque se reúne con hermanos que comparten la misma fe y entre todos, ¿qué estamos haciendo? Edificándonos, creyendo, afirmándonos. Estamos encontrando a Dios. Estamos viendo quién es Dios. Estamos conociendo quién es Dios. Y es muy importante este versículo porque nos habla que aquel que es agradecido reconoce tres aspectos muy importantes. Entonces yo diría subpuntos. Son los siguientes. El texto dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué reconoce un agradecido que reconoce acerca de Dios? Reconoce que somos hechura suya. Somos hechura de Dios. ¿Quién nos hizo? Pues Dios nos ha hecho. El texto dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué más dice? Pueblo suyo somos. Pues un agradecido reconoce que somos y pertenecemos al pueblo de Dios, el pueblo más especial, el pueblo más espectacular, el pueblo más maravilloso, no importando que sea un pueblo, mis amados, perseguido, porque tú y yo somos perseguidos de una u otra manera, ¿sí? Y no porque hagamos cosas malas, no, por todo lo contrario, porque hacemos cosas que agradan a Dios. O yo pregunto, ¿no te pasa? ¿O no te ha pasado? En 2022 no te pasó. ¿En tu vida cristiana no te ha pasado acaso que te rechazan, que te miran mal, que se burlan de ti, que te menosprecian? Bueno, tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque haces cosas malas? No, porque estás en la presencia del Señor, porque buscas al Señor y porque como sabes quién es Dios y sabes lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, ¿qué haces? Pues lo publicas, pues lo comentas, pues lo hablas, ya sea a través de una plataforma virtual, ya sea a través de un medio tecnológico, ya sea a través de WhatsApp, de Facebook, de todo esto, ¿cierto? Lo publicas. ¿Y qué te has ganado con eso muchas veces? Odio, desprecio, menosprecio, rechazo, burla, tantas cosas. Pues sabes que, mi amado hermano, gózate, gózate y alégrate en el Señor, porque hacemos parte del pueblo escogido y separado de Dios. ¿Cristo qué dijo? En el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad. Estén tranquilos. Confíen. Estén seguros. No se desesperen. ¿Saben por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y cuando yo leo una promesa de esas, uy, me gozo. ¿Eso qué produce en mi vida? Pues seguridad. Produce confianza. ¿El qué dice? ¿Dios qué dice? ¿Cristo qué dice? Pero confiad, pero confiad. Amén. Yo he vencido al mundo. ¿Y cómo hace uno para encontrar una promesa de esas? Pues, mis amados, ¿qué hay que hacer? Pues leer su palabra. Si vamos a la palabra encontramos textos como esos, ¿cierto? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, Señor, gracias. Porque sí hay momentos que está uno
intranquilo, que está uno tal vez desesperado, pero ¿qué camino tomamos? ¿Qué hacemos? Confiad. Amado hermano, confiad. Amada hermana, confiad. Cristo que dice, yo he vencido al mundo. Dios lo dice, Él ha vencido al mundo. ¿Qué es el mundo para Dios? ¿Qué es el mundo para Cristo? ¿Qué es el mundo para el Espíritu Santo frente a una creación tan inmensa? ¿Qué es el mundo? Pues no es absolutamente nada. Es en ese Dios es que confiamos. Ese es el Dios que tenemos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque lo conocemos y porque Dios se ha revelado a tu vida y a mi vida a través de su palabra. Entonces no olvidemos, un agradecido reconoce quién es Dios, ¿sí? Somos hechura suya, somos pueblo suyo y algo aún más bonito, somos ovejas suyas. El texto dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. ¿Qué somos? Somos ovejas de su prado. Y como ovejas de su prado, pues comemos los pastos de su prado. Nos alimentamos de los pastos del prado de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho ovejas suyas. Y como ovejas, déjame decirte algo. ¿Nos consiente? Sí, nos consiente. Como ovejas nos ama, sí, nos ama. Como ovejas nos provee, nos provee. Pero como ovejas nos guía. Y como ovejas nos corrige muchas veces. Y como ovejas nos disciplina. ¿Por qué? Porque somos ovejas de su prado. Porque somos y hacemos parte de su rebaño. Porque somos separados para él. Porque somos pueblo suyo. Porque somos linaje escogido. Porque somos real sacerdocio. Porque somos nación santa. En conclusión, porque somos de él. Y que este 2023 tengamos esa convicción en nuestra vida. Amén. Somos de él. Somos de Dios. Y venga lo que venga y pase lo que pase, Él nos defiende, Él nos cuida, Él nos provee, Él está con nosotros. Lo estuvo en el 2022, lo estuvo en el 2021, 20 y para atrás lo ha estado. Pues en este 2023 no será la excepción, estará con nosotros. ¿Y qué demanda Él? Un pueblo agradecido, un pueblo que le conozca cada vez y cada día más. Amén. Gloria al Señor. Punto E. Un agradecido entra con acción de gracias. Un agradecido entra con acción de gracias. El texto dice, mis amados hermanos, verso 4, Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Vean que encontramos mandatos. ¿Se han dado cuenta que hemos encontrado mandatos con los verbos relacionados? El primero, ¿cuál fue? Cantad alegres a Dios, ¿cierto? Que cantemos, ¿sí? Alegres a Dios. El segundo, ¿cuál fue? Que sirvamos a Dios con alegría. El tercero, ¿cuál fue? Que vengamos, ¿cierto? Ante su presencia con regocijo. El cuarto, o el punto de, ¿cuál fue? Que reconozcamos que Él es Dios. El 5 en el cual estamos, que entremos con acción de gracias, que entremos con alabanza. Y no solamente que entremos, porque no se trata, mis amados hermanos, de estar solamente unos momenticos nada más, ¿sí? ¿De qué sirve para algunas vidas estar en la presencia del Señor un ratico nada más y luego salirse y vivir la vida como la quieren vivir? No. El verdadero creyente, el que es agradecido delante de Dios, no está por un ratico, está siempre. Se mantiene en la presencia del Señor. Y entra obviamente con qué? Con acción de gracias. Es algo muy importante. No podemos estarnos 2, 3 horitas en el Señor, en su presencia, cantando, adorando, alabando, escuchando su palabra, luego salir y hacer lo que se quiera. No, así no es. Un cristiano permanece en la presencia del Señor.
Amén. ¿Y cómo permanece? Pues permanece todos los días leyendo su palabra, haciendo el devocional, compartiendo la palabra, escuchando alabanza, escuchando oración. Así lo etiqueten de fanático, de muchas veces de aleluya. Bueno, tantas cosas que no son. Pero eso es lo de menos, no importa. Cuando yo pensaba en esta predicación, pensaba, mis amados hermanos, en los cristianos de antes. Y cuando digo de antes me refiero a los primeros cristianos. Vidas apasionadas, yo diría que no al 100%, al 1000% por Dios. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos que vivimos, desafortunadamente, estamos con la convicción, estamos con la seguridad que, ejemplo, el próximo domingo aquí nos conectaremos y aquí estaremos escuchando la palabra del Señor. Los que tienen la oportunidad de estar en sus iglesias presenciales, pues muy seguramente en la semana van y están confiados que van el martes o el jueves o el sábado o el domingo. Se vuelve algo continuo, se vuelve algo hasta rutinario. Ya sé que el domingo voy y estaré este mes y el siguiente mes y el otro año. Es algo que se sabe, se está convencido que se tiene. Pero no siempre es así. En la antigüedad, con los primeros cristianos, eran tan apasionados, ¿saben por qué? Porque para para miles de ellos, estar en un servicio, estar muy seguramente en un hogar o estar en el templo o en la sinagoga alabando a Dios, podría ser su último servicio. El servicio en el cual estaban podría ser su último servicio. La alabanza o oración que daban a Dios podía ser su última alabanza o adoración. El escuchar la palabra, el recibir un mensaje, podría ser para muchos de ellos, y fue para muchos de ellos, su último mensaje. ¿Por qué? Porque era una iglesia, y ustedes saben muy bien esto, perseguida. Y cuando se está en persecución, cuando se está bajo un régimen, bajo un imperio dictatorial, como sabemos era en la antigüedad, con los imperios que existían, pues mis amados, ese tiempo que se reunían podía ser el último tiempo. Si el imperio se daba cuenta, si alguien de pronto los delataba, eran capturados. ¿Y dónde terminaba? Después de estar antes alabando a Dios y adorando a Dios, después, minutos después, horas después o días después, podían perfectamente estar crucificados, perfectamente podían estar quemados, pueden estar perfectamente decapitados, atravesados con una lanza, con una flecha. Perfectamente podrían estar siendo comida de las fieras, comida de leones, comida de tigres, comida de hienas. Perfectamente podrían estar siendo torturados. ¿Usted me entiende? Por eso cuando se reunían, por eso cuando alababan a Dios, le cantaban a Él, escuchaban la palabra o compartían, eso podría ser lo último que en su vida hicieran, porque si eran capturados, eran muy seguramente torturados y llevados a la muerte. ¿Por qué? Porque se mantenían, porque no renunciaban a su fe, porque les decían, venga, si usted está bajo el imperio romano, hay una autoridad, hay un Dios, hay un emperador. ¿Quién es? El César, él es Dios. Y todo el mundo tiene que declararlo y todo el mundo tiene que postrarse ante la imagen del emperador. Pero un cristiano genuino no lo hacía. Y no había poder humano que lo hiciera cambiar de opinión. No lo hacía. Y le costaba la vida. Y lo sabía. Por eso cuando se reunían ¿con qué? Con alegría. Se reunían con toda la pasión. Yo te pregunto, ¿tú qué tan apasionado estás por Dios y por las cosas de Dios? ¿Se ha vuelto tal vez una rutina? ¿Se ha vuelto una costumbre de que sabemos que lo hacemos y que podemos irlo haciendo? ¿O lo haces, o cada vez que lo haces con pasión,
Cantas con pasión, adoras con pasión, sirves con pasión, lees la Biblia con pasión, estudias con pasión, vives la vida cristiana con pasión o con pereza, o con decaimiento, o con costumbre. Contigo y conmigo, y yo diría, aún es grande con el mundo entero. ¿En qué? En misericordia. Extiende continuamente, diariamente, en cada momento, su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Debemos ser agradecidos porque Dios es bueno. Siguiente punto. El Salmo dice, para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Amén. Dios extiende su misericordia, lo acabamos de leer. Durante el 2022 la extendió. Y este 2023 Dios la seguirá extendiendo. Estamos de eso completamente seguros. Amén. Él extenderá su misericordia. Él extenderá sus favores. Él extenderá sus bendiciones. Pero note algo muy importante. Aunque Dios lo extiende de manera general al mundo, hay un trato especial y un trato muy particular. ¿Saben para quién? Para aquellos que le temen, para aquellos que le sirven, para aquellos que le buscan. La palabra dice en el Salmo 103, verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre quién? Sobre los que le temen. Y el verso 13, la parte B dice, se compadece Jehová de los que le temen. Es algo muy importante. Sepa usted que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor al Señor. Y tú y yo vivimos bajo el temor de Dios. A Él tememos, a Él servimos y a Él nos rendimos. Dios extiende de manera especial su misericordia sobre tu vida y mi vida en 2023. ¿Por qué? Porque a Él tememos, a Él servimos y a Él adoramos. ¿Ven? Terminemos. ¿Por qué debemos ser agradecidos? El texto dice, Salmo 100, verso número 5, y su verdad por todas las generaciones. Amén. ¿Por qué? Porque su verdad, mi amado hermano, es por todas las generaciones. ¿Y eso a mí de qué me habla? Me habla del carácter inmutable de Dios. Gracias a Dios, Él no es como nosotros. Gracias a Dios. Porque tú y yo, muchas veces, ¿qué somos? Cambiamos de parecer, eh, nos movemos según a veces el tiempo, el momento, la circunstancia, y no, Dios no es así. Él es y Él permanece y Él es inmutable. Recuerde lo que dice Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo. Su fidelidad permanece. Su fidelidad no cambia. Y no te eso tan importante. Aunque tú y yo somos infieles, porque lo somos, de una u otra manera, Dios permanece fiel. Él no cambia. Él extiende su amor, gracia, misericordia. Él es y Él permanece. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que ha prometido en su palabra, mis amados, eso se cumplirá. Se ha cumplido, se está cumpliendo y lo que falta se cumplirá porque se cumplirá. ¿Por qué? Porque en su carácter Dios no miente. Él no puede mentir. Él es la verdad. Porque su verdad es por todas las generaciones. Sabiendo todo esto, el cómo ser agradecidos y el por qué ser agradecidos, pues en este 2023, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantenernos en una acción continua y constante de agradecimiento. Demos a Dios gracias por todo, pero por todo, por lo que entendemos, amén.
Por lo que no entendemos, amén. Por lo que nos gusta, amén. Lo que no nos gusta, igualmente, amén. Seamos agradecidos. Que expresemos agradecimiento continuo y constante, primeramente a Él y a nuestros prójimos, a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro vecino, aún a nuestro enemigo, que seamos agradecidos, porque eso cambia todo, mis amados. Cuando alguien es agradecido, las cosas cambian para bien. Amén. El ambiente es diferente, la vida es diferente, el gusto por muchas cosas es diferente. 2023, tiempo de crecimiento, tiempo de desarrollo y tiempo de agradecimiento delante del Señor. No olvide lo siguiente, somos más que agradecidos y debemos ser más que agradecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo.